Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El diálogo resarcimiento al pensionado por afectación en libre escogencia del régimen pensional entre dos destacados magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los doctores Luis Benedicto Herrera Díaz, magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Francisco Ternera Barrios, magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural también de la Corte Suprema de Justicia, nos permitirá explorar las implicaciones jurídicas y de la vulneración del derecho a elegir libremente el régimen pensional. Bienvenidos, magistrados. Aló. Compañeras, compañeros, muy buenos días a todas y a todos. Lo que vamos a hacer con el doctor Francisco Ternera, querido magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte, es un ejercicio sencillo. Entonces voy a pedirles a ustedes su dispensa, su generosidad, para que entiendan que esto no es un debate de carácter académico, ni es una asunción de posiciones respecto de una temática sobre un concepto de contención. No, no lo es. Precisamente las labores académicas, el propósito que tienen es hacer cada día mejor el conocimiento del humano. Y cuando estamos hablando de nosotros en particular, del juez. Por esa razón, con el doctor Francisco Ternera, de quien yo me precio ser cercano, hemos tenido durante nuestros 5 años de compañeros, como lo somos con Mauricio Lenis, y con Omar Vejía acá también presentes, la oportunidad en diferentes lugares para compartir precisamente pareceres, inquietudes, interrogantes sobre cuestiones que atañen a la actividad judicial particular, la de la sala y de la corporación. Quiero agradecer inmensamente a la doctora Clara Inés López Dávila, presidente de la Sala de Casación Laboral, porque trae precisamente a este escenario esa posibilidad que nosotros hemos ido cumpliendo en la sala, sobre todo en la sala plena con Francisco Ternera, en donde coincidimos muchísimas veces en apreciaciones de orden académico, pero pues obviamente yo lo digo con todo respeto, desde mi actividad judicial tengo que precisamente de alguna manera inclinar la cabeza para poder decir el conocimiento es algo que siempre está a la mano de Francisco Ternera y la academia es su hogar, es su casa, es su hábitat. De manera que lo que hacemos todos los días es aprender de lo que dice, de lo que menciona. Y el propósito de esta charla es precisamente eso, poner un contexto de orden académico que interesa mucho a la Sala de Casación Laboral y a todos ustedes como laboralistas, para que podamos percibir las apreciaciones de orden académico, insisto, no son de orden judicial, es decir, aquí no se están tomando decisiones, no estamos dictando sentencias, no estamos diciendo cómo deben obrar, no. Sencillamente estamos compartiendo apreciaciones de orden académico y particularmente, lo vuelvo a decir, a insistir, aprendiendo de las cosas que el magistrado Francisco Ternera nos puede enseñar. Muy agradecido entonces, doctor Francisco, por estar compartiendo conmigo esta conversación, o sea, no es un panel, no es otro tipo de participación de orden colectivo en el mundo académico, sino sencillamente una conversación. Es como una conversación que tuvimos en el despacho, pero ahora la hacemos como en público, pero es básicamente lo mismo. Adelante, Francisco. Gracias, Benedicto. Muy generosas sus palabras, como lo es grande su corazón. Quiero darle un muy fraternal saludo a cada uno de ustedes que pertenecen a la rama o que por alguna razón están vinculados o son próximos a ella.
Les habla alguien que es hijo y nieto de la rama, alguien que es hijo de estas tierras, de alguien que ya partió hace mucho tiempo y que me enseñó a amar a la costa atlántica y a recibirla como propia. Quiero darle un muy especial saludo a los miembros de la sala laboral presentes y los que no lo están por alguna razón. Un fuerte abrazo, mi agradecimiento. Por supuesto, mi agradecimiento muy especial a su señora Presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento absolutamente honrado de pertenecer, digámoslo, a esta experiencia, a esta oportunidad tan grande de enriquecimiento. Los debates que hemos tenido, todos muy amigables con varios de ustedes. Muchísimas gracias por su paciencia, su generosidad. A mis amigos del Tribunal Superior de Santa Marta, muchísimas gracias, siempre es una alegría saludarlos. Jueces, magistrados de otros distritos, a mi hermano el doctor Mauricio, también un fuerte abrazo. Muy especialmente, y perdónenme lo largo, cualquier parecido con un deportista, ¿no? Con un ciclista, no es fortuito, pero pues no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerle por sus charlas, sus luces, a la doctora Luz Marina Ibáñez, muchísimas gracias. La doctora Rina Escobar, muchas gracias, he aprendido muchísimo de nuestras charlas, me han enriquecido enormemente. El doctor Alfonso Yepes, muchísimas gracias, incluso tuve la oportunidad de leer unas reflexiones y por supuesto no puedo dejar de agradecerle al doctor Luis Benedicto, quien pacientemente me ha dedicado varias horas, ¿no? En los últimos 2 meses, mes y medio aproximadamente. También a la doctora Clarinés, al doctor Mauricio, muchas gracias, Mauricio Lenis, Clarinés López, la señora Presidente, por los minutos que me regalaron a propósito de estas reflexiones. No sé por dónde pudiéramos comenzar, doctor Luis Benedicto, son tantos temas, digámoslo, que pudieran nutrir esta controversia. Les habla un juez de la República que no tiene la especialidad laboral, de manera que mi aproximación se va a limitar a los modestos y limitados ojos de un civilista. En lo absoluto son la verdad revelada. Les ruego su comprensión, su paciencia, su tolerancia, por favor. Entonces, hay varios temas de allí gravitando, doctor Luis Benedicto, en torno a esto que pudiéramos denominar en grueso daño previsional. RC, causalidad, ¿por qué no pérdida de oportunidad? El concepto mismo, que no es exactamente lo que acá estamos debatiendo, pero sí es la fuente del debate, la famosísima ineficacia que tanto su señoría me ha, digámoslo, presentado, la ineficacia afincada desde la ley 100, ¿no? Sobre este particular. Hemos dicho esa sola palabra también en el ámbito civil y sobre todo en el ámbito civil es sumamente controversial. Ineficacia es nulidad, ineficacia es inexistencia, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Entonces, pues estoy presto a seguir aprendiendo, doctor Luis Benedicto, de sus luces. Gracias, doctor Francisco. Bueno, vamos a ubicar el tema. Nosotros vamos a hablar de esta temática precisamente dentro de un escenario. Es la Ley 100 de Seguridad Social. El preámbulo es absolutamente expreso cuando dice: el sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida,
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Ese es el mundo de hoy. Y yo diría que es el 70% del escenario de trabajo de los jueces laborales del país. Desde pequeñas causas llamados hoy futuros jueces laborales municipales hasta la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. O sea, el escenario del juez social, este es hoy en un 70%. Eso significa la necesidad o traduce la necesidad de precisamente ubicarnos en este escenario y aprender a manejarlo. ¿Por qué razón? Porque como bien lo dice el preámbulo de Ley 100, está diseñado, es toda una estructura, es un sistema para mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos. Su principialística, su caracterización, los valores jurídicos sobre los que deambula, todos están orientados a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Eso debemos tenerlo claro. El marketing, desde el punto de trabajo hasta seguridad social, es enorme y ha ido cambiando con el paso del tiempo. Acabamos de escuchar una conferencia precisamente haciendo algo parecido a eso. Pero con independencia de que eso haya ocurrido, lo cierto es que ese es el escenario jurídico donde nosotros se supone que alcanzamos mejores condiciones de vida. Es muy importante, y por eso lo destaco, hablar del sistema de seguridad social integral de Ley 100 desde esta vista. El tema pensional y la posibilidad de escoger uno de los dos regímenes pensionales que hoy están vigentes. Eso ha tenido toda una historia, doctor Francisco. Llevamos desde el 93 hablando del mismo asunto y por fortuna no lo hemos acabado porque hay mucho todavía que decir. Aquí lo que quiero destacar sencillamente es el artículo 13 de la Ley 100, pero particularmente su literal B. La selección de cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior, o sea, los dos regímenes, es libre y voluntaria. La selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. O sea, hay dos situaciones jurídicas diversas, vinculación y traslado. El empleador, en el fondo vinculación y traslado casi que significa lo mismo, solo que afiliado a uno y afiliado al otro, o sea, el traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica, estamos hablando no solo de empleadores, sino de los fondos de pensiones, los administradores de riesgos, como se les quiera decir, las administradoras, las gestoras, los fondos, como se les quiera decir, que desconozca este derecho en cualquier forma, desconozca este derecho, o sea, de la libre selección, de la espontánea selección. Se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de la presente ley. ¿Qué es importante, doctor Francisco, entonces entender? Hay dos regímenes pensionales básicos que nosotros conocemos. El régimen de prima media con prestación definida, que precisamente la memoria nos los trae de la época del IS, todos lo conocemos. Ese es un fondo común de naturaleza pública. Esa naturaleza ya nos hace ver que debe ser diferente al otro, porque si son distintos, debe ser porque son diferentes. Esta es la característica del régimen de prima media. En tanto que el RAIS es un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral prácticamente desde el año 97, 98. Ha venido distinguiendo los dos regímenes de esta forma. Son dos regímenes diferentes. ¿Qué significa que son dos regímenes diferentes? Que tienen propuestas marketing. Estoy hablando en términos de derechos, estoy hablando en términos de oportunidades, estoy hablando en términos de figuras diferentes de un régimen al otro régimen. La jurisprudencia de la Corte Suprema
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328 de 2009, el Decreto 2241 de 2010, los artículos 272 y 74 de la misma Ley 100 y todo lo que se ha dicho en estas reuniones nos permiten entender que para que haya libre selección debe haber adecuada información. El derecho de información es un derecho sobre el que va a gravitar toda esta temática, porque uno no puede escoger nada libremente si no sabe qué es. Uno no puede tomar partido por algo si no conoce las cosas. Uno no puede adoptar una posición si no sabe cuáles son las posiciones que uno puede escoger. Por eso estos dos conceptos que son jurídicos, derecho de información, derecho de libre escogencia, están imbricados, no se pueden desatender, ambos caminan uno al lado del otro. Las implicaciones jurídicas del derecho de información tienen que ver con el mundo del derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil de antaño, de Potier, Domad, todos los franceses, acuñaron precisamente las circunstancias particulares del ejercicio de los derechos y qué ocurría cuando precisamente no se daban los derechos en debida forma porque se producían o incumplimientos en el mundo contractual o daños en el mundo extracontractual. Al fondo, terminan siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay un daño patrimonial, sea contractual o sea extracontractual. Pero las nociones jurídicas pues las distinguimos para poder distinguir precisamente las figuras jurídicas. Entonces, esto sería muy importante que lo tuviéramos del punto de vista civil y por eso le invito al doctor Francisco que tenga la gentileza y nos dé su apreciación desde ese concepto del derecho de información, desde el derecho de libre escogencia, para ver cómo es fácil entenderlo en el mundo del derecho previsional. Doctor Francisco. Gracias. Yo voy a ver si me paro. Estoy justo en esa distancia donde no veo con gafas o sin gafas. Bueno. O sea, cualquier error que cometa es porque no estoy viendo bien, por favor. Entonces, ¿hay alguna forma de correr el pasador? Benito. Muchas gracias. Pero... Vamos a ir sin gafas. El daño previsional, pues digámoslo, y la reflexión que usted nos está presentando, doctor Luis Benedicto, pues involucra varios aspectos. Uno, pues es evidente, es el de la ineficacia. Una aproximación desde lo civil. Es una palabra más o menos novedosa en lo civil, que tiene todas las ambigüedades del mundo. De todas las palabras que uno pudiera recomendar, tal vez esta sería la que yo menos recomiende, por ejemplo, a la hora de redactar un contrato, porque pues no sabemos qué es ineficacia. Se habla en sentido estricto o en sentido amplio de la definición de ineficacia, no sabemos concretamente desde cuándo se presenta o a partir de cuándo o a propósito de quién se presenta, por ejemplo, de la intervención de un juez. La ineficacia se impone desde el juez, no es necesaria esa intervención. Es inevitable, por más que se diga muy frecuentemente en doctrinas y en sentencias, pensar en nulidad y pensar en inexistencia. Inevitable es. Esas dos palabras, sin ser, digámoslo, del todo pacíficas, pues han tenido mucho más recorrido, indudablemente, la nulidad todavía más. La inexistencia se dice no está consagrada expresamente en el Código Civil, si bien hay ejemplos en su terminología, en varios artículos, donde parece insinuarse o abrazarse esa inexistencia, que sería de pleno derecho, que sería pues tan de pleno derecho que es hiperretroactiva, es decir, se entiende
no haber existido jamás, por ende, ni siquiera hay que devolver las cosas al estado ex ante contractual, sino simplemente asumimos que nunca existió, es inexistencia, y eso no lo tendría que reconocer un juez. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble en una servilleta, no hay ninguna norma que diga que eso no tiene ningún valor, pero se infiere de varios artículos, no solo del Estatuto Registral, del Código Civil mismo, pues que no se necesitaría la intervención de un juez para decir eso es inexistente, esa servilleta no es una escritura pública, eso no lo tendría que decir un juez. Y está la nulidad que tiene todo el recorrido del mundo. Yo aprovecho, hago un paréntesis, saludo a mi amiga y compañera Adriana Camacho, alguna vez hemos trajinado precisamente en estos temas. Gracias, Adriana. Fíjense cómo la nulidad, diferente de la inexistencia y totalmente diferente de la ineficacia, pues tiene un recorrido enorme, se habla de varias nulidades, absoluta, relativa, pero fíjense, esa dualidad de la nulidad se predica de todo, incluso de sus efectos, y eso es pertinente, doctor Luis Benedicto, hablar de otra dualidad de la nulidad en cuanto a si la mandamos para atrás, los efectos, restituciones mutuas, que ustedes lo han trajinado en varios fallos, ¿cierto? Regálenme, por ejemplo, este 1688 del 2019, entre varios, hay unos mucho más recientes, donde se trae a colación la reflexión de este fallo. Fíjense, a propósito de ese pretendido incumplimiento en la obligación de una información completa, veraz, a la persona que pretenda trasladarse. La nulidad, desde esa dualidad, pudiera llevarnos al estado ex ante contractual, situación que es regla general, o también se acepta en ciertos escenarios de tracto sucesivo, contrato de arrendamiento, por ejemplo, contrato de seguro, algunas nulidades que pudieran tener consecuencias solamente hacia adelante, es decir, efectos irretroactivos. Entonces, una primera apreciación, acá se ha hablado es de una ineficacia y se ha aproximado a la nulidad con efectos retroactivos, se ha hablado de las restituciones mutuas, entre otras, pero pues ya sabemos que nosotros estamos hablando de un escenario algo distinto en este amigable debate. Fíjense, acá el punto es el siguiente, y eso sí tiene de común, aquello y esto que nos invita a esta discusión. Alguien alguna vez quiso trasladarse, se trasladó y no recibió una información, digámoslo, completa, veraz, adecuada, información, varios fallos, insisto, han precisado, no se entiende satisfecha, con un formulario, un diligenciamiento, un preimpreso, eso está, digámoslo, bien debatido. Pudiera uno ir más lejos. Concretamente, ¿qué se incumplió? ¿Quién lo incumplió? Porque hay alguien, la AFP, ¿cierto?, que debió suministrar esa obligación. A ese sujeto lo pudiéramos denominar deudor contractual, en el contrato, digámoslo, laboral. ¿Por qué incumplió? Porque digámoslo, transgredió un compromiso contractual de brindar la información, obligación que pudiera recibirse como leve. Pero fíjese, allí los debates no serían tan pacíficos como pudiera uno pensar. Cualquier expresión jurisprudencial, doctrinal, en el sentido de hablar de suma diligencia, por ejemplo, que hemos leído esa expresión, pudiera por lo menos invitarnos a cuestionarnos sobre ¿es leve o es levísima? En lo civil diferenciamos la famosa
tipología de la culpa. La regla general, es cierto, es la culpa leve, esa es una regla universal, ¿cierto? Pero, pues en ciertos escenarios pudiera migrarse a culpa levísima o a culpa grave. Eso por un lado. Yo creo voy a aprovechar inmediatamente con su venia, doctor Luis Benedicto, a hacer unos avances sobre la RC, la responsabilidad civil, ya inmediatamente. Y queda, digámoslo, en espera, ¿cierto? En stand-by, esto que ya les voy a afirmar. La carga probatoria. Se ha hablado de que se invierte, pues no nos debe sorprender que en materia civil, ojo, acá en lo absoluto yo estoy abogando por una imposición de lo civil. Yo creo que las reglas civiles son pertinentes para dinámicas civiles, eventualmente para otras dinámicas pudiesen trasladarse sí o no, y eso lo decide el órgano de cierre, y en Colombia yo no reconozco otro órgano de cierre que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente ese órgano de cierre decidirá si se afincan estas o no dinámicas de lo civil o si por el contrario se abrazan otro tipo de reflexiones. Ustedes lo decidirán. Yo simplemente estoy hablando de una aproximación de un neófito externo que tiene, digámoslo, sus ojos limitados desde las dinámicas civilistas. Desde esas dinámicas civilistas, recordemos que hay una regla general en cuanto al hecho generador. El hecho generador es con culpa. Hay unas reglas especiales de que el hecho generador en la responsabilidad civil sea sin culpa, en materia extracontractual y en materia contractual. Pero la regla general de los tres elementos de la responsabilidad, hecho generador, daño, relación de causalidad, en cuanto al hecho generador, la regla general es que es con culpa. Hablando de la culpa en materia civil, insisto en ello, ¿no? Quien la debe probar es la víctima. Muy poco amigable con la víctima, se ha dicho. A menos, y vienen estos artículos, que se hable del ámbito contractual. En el ámbito contractual se invierte la carga de la prueba desde la ley misma. No desde el contrato, sino desde la dinámica legal que hace parte del contrato. Recordemos que un contrato pues tiene tres elementos, dos de ellos son dados por el legislador, el tercer elemento es dado por las partes contratantes. Los dos primeros, ¿cuáles son? Los elementos imperativos, sin esos elementos el contrato no puede sobrevivir o es otro contrato. Los elementos necesarios o de la naturaleza del contrato, esos los da el legislador. ¿Cuáles son estos segundos? Aquellos que sin ser indispensables dentro de ese tipo contractual, pues le dan todo el desarrollo. Casi todo en materia civil es de este segundo tipo, de la naturaleza, lo necesario más no lo indispensable. Y hasta allí llegó el legislador. Y vienen las partes, modificando lo segundo, lo accidental, o complementando lo segundo. Lo primero no lo pueden modificar, porque es imperativo. En materia civil, lo primero, lo imperativo es muy excepcional. Y esto tercero lo llama Andrés Bello, que hace honor a su nombre, ¿no? Con su pluma, nadie lo puede superar, con todo el respeto, sin el propósito de ofender acá a nadie. Yo sé que todos somos enamorados de la Constitución Nacional, yo el que más, pero pues comparemos las diferencias de pluma entre la Constitución o cualquier otra norma y el Código Civil. Ese es Andrés Bello. Hablando en el 1501 sobre lo que es el contrato y sus tres elementos. Entonces, volvamos a nuestro tema. En materia contractual, como regla de la naturaleza de los contratos, es decir, del segundo tipo,
En materia civil se dice, quien debe diligencia debe probarla. Es la regla contraria a la de la culpa, que debe ser probada por la víctima en materia extracontractual. Pero ojo, muy importante, en materia civil, siendo elemento de la naturaleza y no imperativo, estos 1604, 1608, esas reglas del Código Civil en materia contractual, pudiera admitir prueba en contrario. ¿Cómo? Invirtiendo desde la cláusula contractual otra regla. En este contrato, quien prueba la diligencia es el acreedor, no el deudor. Pudiera ser. No pretendo aburrirlos con el señor Hammurabi, pero pues alguna referencia, usted ya me la ha escuchado, y algunos de ustedes esta charla, y perdónenme, los voy a dispensar, porque pues ya, pues digámoslo, es muchas veces hablando de lo mismo. Simplemente acá decir que ya son ¿cuántos siglos? 40 siglos desde que alguien se le ocurrió afincar de una manera primigenia, germinal, este principio que hoy reconocemos como alterum non ladere, que obviamente desde esa expresión latina pues tuvo su mayor desarrollo con el derecho romano. Entonces aquí pues simplemente vamos a seguir las tablas romanas con la composición, es una primera aproximación y llegamos a la famosa Lex Aquilia. Esta sí merece un poquito de, por lo menos 5 segundos de reflexión. La Lex Aquilia, pues digámoslo, es la verdadera fuente de la RC, y principalmente no contractual, sino extracontractual. Hay mucha doctrina, ustedes lo saben, que se refiere a la responsabilidad aquiliana como extracontractual, desde esta fuente de la Lex Aquilia. Nuestro amigo Benedicto habló ya del señor Domá, también del señor Potier, de manera que no vamos a volver a hablar de esos amigos. Los elementos de la RC, ya hemos dicho lo que significa primero el hecho generador con culpa, culpa que prueba en principio la víctima, o sea, el potencial o la potencial acreedora. Los regímenes sin culpa, fíjense, esos regímenes aparecen desde varias expresiones, el hecho propio o el hecho ajeno del quien yo tengo que responder. Esas personas han causado un daño o yo mismo causé el daño. La regla general extracontractual, lo sabemos en materia civil, es que se responde si ese daño ha sido a título de culpa. En últimas, ¿qué estamos hablando con la culpa? Una comparación. Y eso es lo que es culpa leve, levísima y grave. Comparaciones con alguien. Alguien actuó. Pepito, Perencejo, Sutanita. Dentro de un contrato o fuera de un contrato. Comparemos ese comportamiento con otro comportamiento. Un modelo de conducta estándar. Una persona medianamente diligente, culpa leve. Una persona muy diligente, culpa levísima. Una persona no tan diligente, relativamente, exactamente, doctor, descuidada, relativamente descuidada, en lo absoluto diligente, culpa grave. Versus, y fíjense, eso funciona para el contrato y para fuera del contrato, esa comparación. La culpa básicamente es el mismo concepto. Cambia, es el estándar de comparación. En las parejas pasa, ¿no? Que lo comparen a uno con un ex. Grave. Con un amigo, el mejor amigo, ¿no? Bueno, me están llamando acá al orden. Había que distraerse un poquito. A ver, entonces,
bueno, ya pasemos por alto esto, el daño. Fíjense, acá yo quisiera detenerme otros 5 segundos. ¿Por qué? Porque ustedes han ilustrado al país en sus fallos, que nos han enriquecido muchísimo, sobre un debate sobre este particular que pudiera afincarse en lo que sería daño, lucro cesante, pero rápidamente han descartado ese concepto del lucro cesante. Sabemos que el daño en materia civil pues tiene expresiones de lo patrimonial y de lo extrapatrimonial. Y dentro de lo patrimonial sabemos que se identifica el daño emergente y el lucro cesante. Alguna aproximación, así sea para repelerla, se ha hecho sobre el lucro cesante. Fíjense concretamente de qué estamos hablando y cómo se indemniza. Debe equivaler matemáticamente las diferencias de las mesadas a la indemnización. Ustedes lo han descartado con mucho lustre y con mucha profundidad. No estamos hablando exactamente de esa indemnización. No es lucro cesante. Además, fíjense, los momentos no coinciden. Desde luego, fíjense, se descarta todo lo que venimos de decir de la ineficacia, porque ya hay una situación, usted lo dijo, doctor Luis Benedicto, consolidada. Ese es nuestro escenario de discusión. La persona, por ejemplo, ya está en RAIS, pensionada, y en algún momento ya desde esa situación consolidada se ha enterado de una diferencia en su mesada, por ejemplo, con respecto al régimen de prima media. Hemos hablado hipotéticamente de cuánto para facilitar nuestro debate, de 1 millón, de 2 millones, la cifra que ustedes indiquen, les parezca. Pero fíjense, para facilitar el ejemplo, no podría ser lucro cesante porque allí la decisión invariable sería, computemos esa diferencia mensual de la mesada, 1 millón de pesos, por dar algún ejemplo, por tantos meses. ¿Cuántos meses? Los de la expectativa de vida, en fin, los que tengamos en el caso concreto pertinentes, y nos va a dar una cifra. Nosotros no estamos hablando de esa cifra, estamos hablando de otra inferior ciertamente a esa, ¿no? Que no corresponde entonces a lo que se llamaría lucro cesante. Si quiere, doctor, deja ahí, doctor Francisco, a ver si yo pongo un granito de arena, porque está siendo tan claro el doctor Francisco que ojalá los que estamos siguiendo esa conversación hayamos tomado todos esos elementos de juicio. Pero déjeme, entonces le completo aquí las ideas. Permítame el lápiz. Mire cómo vamos ubicando el tema. Esto está fabuloso. Regresemos a las mías. Entonces ya distinguimos, ya tenemos claro, aquí hay un entronque absolutamente definido, que son básicamente 2 deberes. Esos deberes van a llevar precisamente a tomar determinaciones. Las personas se afilian a régimen de prima media, históricamente lo hacen, y luego se trasladan al RAIS. Es decir, esa es la situación. Ya Francisco nos avanza y encuentra una particular situación, que es la situación final. Y es importante distinguir por qué. No todo el derecho pensional, que hace parte del derecho previsional, ocurre como ocurre normalmente en la teoría de daños, que el daño es automático e inmediato. No, hay unos daños que se prolongan en el tiempo, y por eso la percepción es importantísima para saber cómo es la solución. Es muy importante lo que ha dicho Francisco en el siguiente sentido, y el lenguaje en materia de derecho es muy importante también rescatarlo, como cuando hacemos la confusión entre fuerza mayor y caso fortuito. Nosotros también en el lenguaje cotidiano hacemos la confusión entre daño y perjuicio. Pero yo me quedaría con una definición que es bastante vieja, pero bastante contundente. Potier decía, la pérdida
de lo que uno tiene es el daño. La ganancia que deja uno de obtener es el perjuicio. Ocasionalmente las dos situaciones coinciden y allí podemos hablar de un daño inmediato con un perjuicio inmediato. Pero no ocurre lo mismo en materia pensional, porque en materia pensional el daño se puede dar en un momento previo y el perjuicio se viene a ver cuando nos hacemos viejos. ¿Por qué? Porque es cuando uno viene a notar la diferencia entre lo que hubiera podido tener y entre lo que ahora me están reconociendo. Esas dos nociones, que son de carácter jurídico, van a tener unas consecuencias totalmente diferentes, es lo que quiero hacer notar. Por eso hablamos de prestaciones de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva, y es la teoría de la diferencia de Mommsen, precisamente en estos dos momentos distintos en materia de responsabilidad. El artículo 16, para aquí correr con este tema, de la ley 446 habla de elaboración de valoración de daños en todos los eventos de responsabilidad, en todas las jurisdicciones, y esto también es muy importante entenderlo. Precisamente, la naturaleza de la responsabilidad se tiene en cuenta para distinguir la naturaleza del competente judicial. Entonces, si uno habla de teoría de daños en materia civil, el juez será el civil. Si uno habla de daños en materia administrativa, el juez será el contencioso administrativo. Si uno habla de naturaleza previsional, pues obviamente es el juez del trabajo y de la seguridad social. Esto sirve para distinguir, porque la regla general que trae la ley 446 en el artículo 16 es lo que se pretende cuando precisamente se ocasiona un daño, como diría el civilista, un incumplimiento en materia contractual, que es básicamente la reparación plena e integral. En términos técnicos se habla de resarcimiento, o sea, esa es la expresión universal resarcimiento, pero en el resarcimiento se pueden utilizar otras palabras que sirven precisamente para cómo resarzo el daño, es decir, cómo mitigo el perjuicio. Y ahí, entonces, normalmente utilizamos algunas expresiones interesantísimas, como por ejemplo la reparación in natura y la reparación por equivalencia, que son dos situaciones diferentes, dependiendo de cómo se produjo el daño y cuándo se produce el daño, y si es posible, que lo ideal siempre es la reparación in natura, es decir, volver al estado primigenio de las cosas, que eso tiene que ver con lo que estaba comentando Francisco sobre si es propiamente esto una ineficacia o en el caso nuestro, que es lo que los dos coincidimos, es una especie de inexistencia. Le decía yo a Francisco, ¿por qué? Porque los laboralistas tienen dos normas que son hermosas, preciosas, es decir, un civilista no las consigue así, de esa manera. Una norma está en el Código Sustantivo del Trabajo y dice, todo lo que sea contrario a lo que dice este código es ineficaz. Esa norma no la consigo en el Código Civil. Y Ley 100 en el 271 también dice lo mismo. Todo comportamiento, toda conducta, todo acto que vaya en contra de lo que aquí estamos tratando en Ley 100, no producirá efecto, no tendrá efecto alguno. Y eso era lo que comentábamos con el doctor Francisco, que hay ahí en el fondo. Nosotros lo tildamos y lo calificamos como ineficacia, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay? No es propiamente una ineficacia en los términos que nosotros habíamos aprendido en la Facultad de Derecho. Y traigo a colación algo que es supremamente elemental. Todo acto jurídico se reputa perfecto si llena unos elementos de existencia, validez y eficacia. Lo contrario de la existencia y la inexistencia, que como recordaba el doctor Francisco, no hay que declararse. Pero en el tránsito jurídico del mundo sabe uno que muchísimas veces le toca ir al juez para que el juez termine diciendo el acto jurídico es inexistente. De esa forma, pues aparecen las inexistencias clásicas que nosotros conocemos, aquellas que no requieren ser declaradas. Pero en el mundo de la validez, entonces estamos en el tema de los actos ineficaces y de los actos inválidos. Entonces, ¿hasta dónde va? Tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Es decir, ¿hasta dónde se devuelve uno? ¿O cómo se puede sanear eso? Y si uno habla propiamente del nivel de ineficacia, no obstante que el acto puede ser
existente y reputarse válido, no está llamado a producir efectos porque viola el orden jurídico, básicamente el derecho. Esos tres niveles a veces se conjugan, a veces se pueden separar, pero lo que tiene que ver con nosotros, tenemos la fortuna de que ya la ley establece un efecto jurídico de aquellos actos que contradicen el ordenamiento jurídico, que es básicamente la inexistencia de efectos para la generación de ese acto. Por eso el 271 es el que acoge la Corte ya después del año 10, porque inicialmente, como usted lo comentaba, la Sala de Casación Laboral entra por el concepto de consentimiento y decreta nulidades sobre los traslados de régimen pensional. Hoy en día ya no tenemos esa angustia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos el 271 y entonces entramos de una vez a hablar de ineficacia del traslado. Pero es muy importante entender cómo se produce esa, entre comillas, ineficacia, que no propiamente la llama el 271 ineficacia, sino ausencia de efectos del acto jurídico en lo que tiene que ver con la afiliación o lo que tiene que ver con el traslado de régimen pensional. ¿Y por qué yo quiero rescatar esto? Porque como esta es una situación de tracto sucesivo, que a la postre va a generar un derecho de tracto sucesivo, el tiempo es muy importante para poder distinguir los efectos, antiefectos de ese acto jurídico. O sea, ¿cuál es la situación para decirlo en términos gráficos? ¿Qué ocurre cuando yo percibo que no he sido bien informado y estoy inclusive recién trasladado de régimen o inclusive recién afiliado? Pues que yo voy al juez, expongo la situación y como aquí hemos hablado con cargas probatorias, con deberes de información que vienen desde el estatuto orgánico, inclusive del sistema financiero, pues la conclusión tiene que ser veloz y tiene que ser rápida. Y básicamente, ¿qué es? Recuperar o trasladarse al otro régimen, porque no hay más regímenes, sino dos. Eso lo ha dicho la jurisprudencia y está encaminándose por ahí muy fácilmente. Miles de decisiones se han tomado en el segundo evento. Esto es cuando yo estoy en trámite o en transición, o como dice el civilista en materia de prescripción, en vía de adquirir el derecho de dominio, o sea, de pensionarse. Entonces yo voy al juez, expongo mi situación, el juez mira cargas probatorias y llega a la conclusión de que ese traslado que yo hice es ineficaz porque va contra el 271. Ese es el mundo probatorio. Pero la angustia la ha precisamente presentado el doctor Francisco ahora. Otro escenario totalmente diferente es cuando quiera que ya fui pensionado por el RAIS. ¿Por qué? Porque ya siendo pensionado por el RAIS la situación cambia. ¿En qué cambia? En precisamente el derecho pensional. ¿Por qué razón? En las dos situaciones pretéritas, yo estoy en búsqueda cuando me afilio, me traslado de una pensión. Pero cuando yo ya estoy pensionado, ¿qué tengo? Pues ya tengo la pensión. ¿Y qué es la pensión? Es una prestación de seguridad social de derecho previsional que comporta varias clases de prestaciones. Prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales son comunes a todo pensionado. Es decir, un pensionado puede tener una pensión de un salario o de 10 salarios mínimos y tiene las mismas prestaciones asistenciales. 2. Si yo estoy pensionado con un salario mínimo o tengo 10 salarios mínimos de pensión, tengo el estatus sustantivo que yo perseguía. ¿Cuál? Es el de pensionado. Entonces, ¿cuál es la angustia o cuál es el daño que se me ha causado si resulta que yo ya soy pensionado en el RAIS? Y eso era lo que yo perseguía cuando me afilié o cuando me trasladé. Pues la respuesta es sencilla, solo una. ¿Y cuál es esa una? Lo que se llama prestación económica de la afiliación o del traslado. Es decir, si yo adquiero el estatus de pensionado, yo tendré derecho a una prestación económica que se llama mesada pensional. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿En dónde está el daño? Ahí es donde tenemos que averiguar dónde está el daño y para eso sirven estas teorías. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me afilio,
me afilio con una expectativa y se supone que presabido de un no conocimiento. Como todas estas situaciones han quedado en el mundo probatorio demostrados que no se dieron, ¿cuál es entonces posteriormente el perjuicio? La frustración económica. ¿Por qué razón? Porque tengo una mesada pensional, siguiendo el ejemplo, de 2 millones de pesos, cuando quiera que en el otro régimen, el que yo abandoné por precisamente el marketing comercial o cualquier otra razón, pudiera tener en 4, 5, 6 millones de pesos. Según entiendo, Mauricio Lenis ya hace la diferencia. Una cosa son 2 millones en un régimen, porque en el otro ya son como 8. Una diferencia enorme. ¿Eso qué significa? Ese daño que es la frustración económica del pensionado. Por esa razón, cuando la Corte dijo, aquí ya no podemos aplicar ineficacia de traslado. ¿Por qué razón? Porque esta persona adquirió el estatus de pensionado, tiene una situación jurídica consolidada y definitiva. ¿Qué buscaba en la afiliación al sistema de seguridad social? Pensionarse. ¿Qué es hoy en día? Pues pensionado. Las prestaciones asistenciales, ¿qué lesión tienen? Ninguna. ¿Cuál prestación tiene alguna lesión? O sea, algún daño. Pues obviamente la prestación económica. Entonces viene la gran pregunta, que esa es la que invitamos ahora al doctor Francisco a exponernos. ¿Cómo mitigamos? ¿Cómo resarcimos? ¿Con qué teoría? Porque fíjense que aquí estamos manejando la teoría de la culpa y pues obviamente si fuera otro civilista el doctor Francisco nos diría, no, deberíamos aplicar la teoría del riesgo. Pues si usted se metió ahí, corre el riesgo. Y nosotros decimos, no señor, aquí no me venga con cuentos de que como yo me inscribí o como yo me afilié o como yo me trasladé, yo asumo el riesgo. No señor. Aquí no surge la teoría del riesgo, aquí surge la teoría de la culpa. Y nosotros trabajamos con la teoría de la culpa en el caso de culpa leve, que es la del famoso buen padre de familia. Entonces, si ya ubicamos al fondo de pensiones, sea el uno o sea el otro, porque estoy hablando del traslado y el traslado puede ser para un lado o para el otro, ustedes saben muy bien y todos lo sabemos, no es que un régimen pensional sea mejor que el otro. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay 2 regímenes pensionales y por eso hay libre escogencia. ¿Por qué? Porque la persona puede escoger uno u otro dependiendo de qué. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Pues porque los 2 regímenes pensionales tienen una visión absolutamente distinta de la pensión. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las necesidades, las particularidades, las individualidades, etcétera, de cada sujeto afiliado al régimen pensional. Hay muchísima gente que, por supuesto, régimen de prima media no les sirve para adquirir una pensión, o por lo menos para estar afiliado en ese régimen. No, lo mejor, lo más adecuado económicamente para sí o para su familia es el RAIS. ¿Por qué razón? Pues si no tiene, por ejemplo, derechos de sobrevivencia pensional, ¿a dónde va su platica? Estando en ahorro individual, pues a la masa sucesoral. Usted no puede hacer esas gracias al régimen de prima media. ¿Por qué? Porque el régimen de prima media somos solidarios. Y si esa plata le quedó a usted, pues esa la repartimos entre los que nos necesitan. Es totalmente diferente la visión. De manera que, si uno escoge un régimen o escoge el otro, no es porque el uno sea mejor o peor que el otro en términos universales. Es que el uno es mejor o peor que el otro en términos individuales. Y eso significa entonces que cuando hablemos del resarcimiento del daño, o más bien, la mitigación del perjuicio, que es la que vamos a ver en la expectativa económica, o sea, en la prestación económica, debe tratarse distinto de cuando hablamos de una ineficacia. O sea, la ineficacia del 271, que con Francisco hemos coincidido, nosotros la calificamos de otra forma. Pues la jurisprudencia ya ha calificado como ineficacia, pero nosotros la vemos de otra forma. O sea, no es retrotraer o ir a la ex ante contractual o el ex ante de afiliación o de traslado, no, sencillamente es mitigar esa diferencia, porque siempre hay una diferencia desde el concepto de, y ahí sí de pronto avanzo, Francisco, para que su señoría no remate, el daño tiene que ser cierto, es una de las características, el daño tiene que ser cierto. Pero el perjuicio se puede ver de diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque la certidumbre del perjuicio está en entredicho
¿Cuándo está en entredicho? Cuando precisamente no es posible aplicar la reparación in natura, sino que es necesario acudir a la reparación por equivalencia. Son términos técnicos muy precisos que por fortuna nosotros hemos tratado de aprender, pero todavía no podemos. Tenemos que seguir leyendo a Francisco para poder entenderlo. Eso significa que no pudimos ir al 100% de la diferencia de lo que alguien diría, yo podría tener. No, cuando yo hablo así, cuando yo utilizo ese lenguaje, el nivel de certidumbre desaparece. Cuando yo digo, si yo me hubiera quedado en régimen de prima media, mi pensión, como dice Mauricio, sería de 8 millones de pesos. Resulta que usted me hizo trasladar a raíz y mi pensión es de 2 millones de pesos. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Afecté la certidumbre de mi derecho o acerté la probabilidad de mi derecho? Es decir, cuando yo afirmo, si yo me quedo en régimen de prima media, probablemente mi pensión sería de, que es cosa distinta a decir, si yo permanezco en régimen de prima media, mi pensión sería. Son dos palabras distintas porque en el mundo jurídico son dos palabras totalmente diferentes. Y por eso el título de responsabilidad tiene que variar. El título de imputación sigue siendo el mismo en materia de responsabilidad, pero el título de responsabilidad tiene que variar. Entonces, doctor Francisco, por favor, remátenos en estos poquitos minutos eso. Gracias. Gracias, doctor Luis Benedicto. 6 minutos nos quedan, yo creo que nos dan unas moneditas, ¿no? Nos las regalan. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, no, después de esas palabras, pues es difícil agregar algo, ¿no? Yo creo que usted, afortunadamente, mi coequipero, ha dado una aproximación muy suficiente, muy sugestiva también. Yo simplemente ¿qué tendría que decir? Pues un par de cositas. Lo primero, yo quiero volver al 1501 del Código Civil, porque es que nuestro debate es un debate contractual, no es extracontractual. Es un debate si aceptamos dentro de ese marco teórico que ustedes tienen ya casi logrado como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia laboral, ¿cierto? Un marco teórico que ustedes tienen muy depurado, todo el país lo ha visto. Faltaría conceptualmente algo muy pequeño, conceptual, que ustedes deben definir y que seguramente lo harán próximamente, pero ya todo, digámoslo, el debate está construido y lo construyó la sala laboral, el órgano de cierre, repito, en materia de lo laboral en la jurisdicción ordinaria. Bueno, el 1501 tiene que ver con nuestro debate. ¿Qué estamos discutiendo? El incumplimiento de una obligación. El daño, porque es que el incumplimiento puede conducir a varias consecuencias. Una de ellas, que se termine el contrato, que alguien diga, yo quiero terminar el contrato porque usted me incumplió. Eso se llama resolución del contrato. El incumplimiento también puede conducir a que alguien diga, usted debe indemnizarme, resarcimiento, como usted lo dice, ¿cierto? Porque me incumplió. ¿En dónde está esa obligación? En la ley, usted lo ha dicho, doctor Luis Benedicto, la que se incumple en los desarrollos jurisprudenciales. ¿A quién le cabe duda que en Colombia y en el mundo, aún perteneciendo a un país del civil, o siendo un país del civil law, no del common law, nosotros pues también presenciamos la construcción, creación de derechos desde los jueces? ¿A quién le cabe duda? En materia de responsabilidad, en los 3 elementos se ha creado jurisprudencia. Hecho generador, por allá en el 30 y pico, con un fallo denominado Niño Arnulfo, porque fue un niño que tristemente falleció en un accidente de tránsito con un camión, se dijo el hecho generador en materia extracontractual y en materia contractual también
puede ser sin culpa. Se reescribió el 2356. Ustedes leen el 2356 y dice exactamente lo contrario. ¿Y quién hizo eso? El juez en Colombia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos para el siglo. En materia de daño, que es muy próximo a lo que estamos hablando, doctor Luis Benedicto, doctoras y doctores. ¿Cuántas construcciones jurisprudenciales? Hace más de un siglo, 102 años, se construyó un daño extrapatrimonial. Y ya voy a tomar el tema de lo extrapatrimonial, que es pertinente en alguna medida con nuestro debate. El daño moral. En el fallo Villaveses, también la Corte Suprema de Justicia. Qué pena. El nexo causal es uno de los elementos más, digámoslo, desconocidos por los jueces en Colombia, la jurisprudencia en general, por la doctrina. Todo el mundo desconoce concretamente qué es la relación de causalidad, y allí apenas unos acercamientos, aún con todo y lo lacónico de lo que se ha dicho sobre este tercer elemento, pues hay avances importantísimos desde la jurisprudencia. Se ha dicho, por ejemplo, o se ha insinuado cierta presunción de nexo causal, probado el hecho generador, producido el daño, se invierte la carga de la prueba, tema que también nos ocupa, esto de la inversión de la carga de la prueba, ¿cierto? Y es probándose la causa extraña quien la alega, el actor, en ciertos escenarios, por ejemplo el de actividades peligrosas, en donde esa persona debería probar que el rompimiento de lo que se presume nexo causal. ¿Qué prueba? El hecho de un tercero, de la víctima misma, o una fuerza mayor, o un caso fortuito. Entonces, fíjense, no nos deben sorprender en lo absoluto que el juez en Colombia cree derecho. Yo quisiera llegar, ya para terminar, lo prometo, a lo que tiene que ver con la pérdida de oportunidad. No quisiera dejar de irme, doctor Luis Benedicto, honrando nuestros debates, todo lo que yo aprendí de su señoría en tantas horas que usted me regaló, para que hablemos de la pérdida de oportunidad. Fíjense, es una expresión enigmática. Su génesis yo la ubico más en Francia. Hay fallos como este de la Sala Civil que dicen, sí, Francia y Estados Unidos pudiera ser, ¿sí? Yo no creo que eso sea tan trascendental. ¿Cuál fue el primero? El caso es que en esos dos países, también en Inglaterra, pudieran haber ejemplos. Yo conozco más, pues por azares de la vida, los casos franceses que los anglosajones. Entonces, en Francia, por ejemplo, ha sido relevante el tema de la pérdida de oportunidad, como en Colombia, para el ámbito médico. Fíjense, se falla en la praxis médica, pero acá viene algo muy interesante. No hay certeza sobre las resultas de esa praxis. Se identifica un yerro en ella, conforme a una lex artis, ¿no? Pero que el paciente o la paciente se fuese a recuperar, ¿no? Hay un caso todavía más didáctico, y es famosísimo en toda Europa, muy, muy famoso, y es el caso Chronopost. Chronopost es un servientrega, digámoslo, y es el caso en donde ellos ofrecían por allá en el 90 y pico un servicio de entrega al otro día para una licitación, y tenía que llegar al otro día, no servía que llegara 2 días después. Por supuesto, ustedes saben quién asegura que la licitación se fuera a ganar. Nadie. Podía haber llegado al otro día, lo que no ocurrió,
y se perdía la licitación. Estos aspectos son muy importantes para que nos vayamos aproximando a ver si conceptualmente nuestra salida es pérdida de oportunidad. Yo sería totalmente irrespetuoso con ustedes, a quienes admiro y quiero, si les dijera sí o no. En lo absoluto lo voy a decir. Ustedes lo decidirán, los jueces en Colombia lo decidirán, los laboralistas, ¿no?, desde su órgano de cierre, en la jurisdicción ordinaria, por supuesto. Entonces, muy importante, fíjense en ese caso Cronopost, identificar ciertas variables. Llegó tarde la documentación desde esa servientrega, entre comillas, Cronopost, ¿no? ¿Cierto? Llegó 2 días después y no al otro día. ¿Qué se incumplió? Fíjense lo interesante del caso, tenían cláusula penal. Bueno, pague derechamente la cláusula penal, es una fuente, digámoslo, indiscutida, indiscutible de resarcimiento. Pero entonces la pregunta que también es pertinente acá, porque fíjense que acá hay muchas variables, ya incluso no es resarcimiento, pero sí es una situación favorable a la persona acreedora, es que ya está en situación pensional. Entonces, y tiene pues igual a su favor otro tipo de acreencias, beneficios, en fin. La pregunta aquí es, ¿cabe otro tipo de rubro, en este caso patrimonial, prescriptible, como usted lo ha dicho, de una naturaleza distinta, resarcimiento, indemnización? Esa es la pregunta. En el caso Cronopost, que era otro el debate, se reconoció, además de la cláusula penal, un porcentaje, estando claro que la licitación no necesariamente se iba a ganar, de manera, fíjense, la aproximación con la totalidad de mesadas no era el 100% de lo que le diera la licitación. Y ya, doctor Luis Benedicto, termino para hablar, digámoslo, de este fallo entre varios. Permítame un minuto. Ese es un punto de vista interesante. Fíjense. Doctor Ternera, permítame, le hago un paréntesis. El doctor Tamayo Jaramillo, ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha estudiado esta figura de la pérdida de oportunidad en materia de responsabilidad médica. Precisamente nuestro presidente, el doctor Octavio, ¿fue anteayer o fue ayer? Yo pierdo ya el tiempo. Nos habló precisamente de esa sentencia y ha sacado, recién, está todavía calientico el libro, precisamente hablando de esa sentencia, en donde él concluye que la teoría de pérdida de oportunidad no aplica a responsabilidad médica, diferente a como lo percibió la Sala de Casación Civil. Y ahí sí me toca decirlo y lo digo también con mucho cariño, nosotros no estamos pregonando eso porque aquí estamos en un conversatorio, o sea, nosotros no estamos decidiendo absolutamente nada y por eso somos muy responsables diciendo esas son decisiones de la Sala de Casación Laboral, si es el caso, pero lo que queremos es develar, como dice ahí la palabra, qué trascendencia tiene precisamente esto en materia de responsabilidad cuando estamos hablando de pensionados en el RAIS que ya no pueden retornar al régimen de prima media. Entonces, por eso le paso el libro, porque ahí están los requisitos que él, más o menos desde los famosos casos clásicos del caballo y las licitaciones públicas y todo ese tipo de casos, hablan de pérdida de oportunidad. Entonces, ahí está el libro de ese insigne ex magistrado, compañero suyo en el tiempo de la titularidad. Gracias, ¿me lo está regalando? Acá tengo un poquito de testigos, ya, yo vi que eso es un regalo, ¿ah? Hubo título verbal y hubo modo, tradición, la entrega material. Sí. Ahora, muchas gracias, lo recibo feliz. Lo recibo feliz. Gracias, Benedicto. Mire, yo solamente quiero terminar con lo siguiente. ¿Importan tanto las palabras? Pues sí.
a ver si uno le dice a su pareja con otro nombre. O sea, las palabras importan. Yo creo que se mete en un problema, ¿cierto? Incluso si no es pareja, un amigo, una amiga, pues no es, digámoslo, halagador que lo confundan a uno. Bueno, las palabras importan, pero ¿hasta qué punto importan desde lo conceptual? A ver, la pérdida de oportunidad ha tenido todas las aproximaciones del mundo y yo jamás diría que esto, miren el título, no existe la pérdida de oportunidad en responsabilidad civil. Esto es falso, no, esto puede ser tan cierto como lo contrario. A ver, ¿dónde ubicamos? ¿Qué es la pérdida de oportunidad? ¿Dónde la ubicamos? Ni idea. En los tres elementos, la dogmática, la doctrina civil se ha debatido desde su construcción en Francia, en donde es un pseudo lucro cesante más rebajado, es decir, es una forma de daño, o es, por ejemplo, en el tercer elemento, una variable del nexo causal, de la relación de causalidad. Fíjense, no ha faltado quien, ojo, que no puedo decir más, porque ya entraría en un debate que me supera, pero ojo que no ha faltado quien diga que es una forma, ojo con esto, de indemnizar en equidad. Eso también se ha dicho de la pérdida de oportunidad, que es pues como es una construcción doctrinal jurisprudencial, la de la pérdida de oportunidad, pues puede ser lo que su hacedor prácticamente quiera que sea y la soporte, por supuesto. Fíjense, el daño extrapatrimonial se creó desde la equidad y se habla del arbitrium iudicis, ¿cierto? En esa construcción, en esa tasación. No es tan distinto hablar de un porcentaje en pérdida de oportunidad, no es tan distinto. Yo no quiero decir, ni más faltaba, que la solución sea la pérdida de oportunidad. No, pudiera no serla, pero sí tengo que decir que no fue Dios quien nos regaló la pérdida de oportunidad. Son nuestros congéneres, seres humanos. Y se ha venido, digámoslo, construyendo, y no termina eso de construirse, lo que se denomina pérdida de oportunidad. De manera que la última palabra, ni más faltaba, no está dicha tampoco con este fallo, que es muy interesante. Este del 2014, que estamos citando, otro del 2015 de la Sala Civil, y hay uno más reciente, muy extenso, el 456 del 2024, que también recomendaría, pero insisto, la última palabra no termina de ofrecerse y dudo mucho que se haga próximamente. Gracias. Para todos nuestros asistentes, nuestras compañeras y nuestros compañeros, esta es una temática que está en ese momento en discusión en sala. Lo importante es que ojalá adoptemos la mejor decisión. Con Francisco coincidimos en prácticamente todo y yo creo que con la sala iremos a coincidir en su momento en todo. Esta es una aproximación de carácter académico, conceptual, y por eso es muy importante que todos prestemos atención, porque miren cómo los conceptos se mueven. El Consejo de Estado tiene una visión y ubica la pérdida de oportunidad en un elemento. La Sala Civil lo hace. Los franceses, que son los paters de esta teoría, también inician de una forma. Nosotros lo estamos viendo de otra forma. La fortuna es que nosotros tenemos una prestación que difícilmente se consigue en otro código. Bueno, ustedes tienen renta vitalicia, nosotros tenemos pensión. Y normalmente todos los daños son de carácter inmediato. De hecho, en términos históricos, lo recuerdo desde precisamente Roxin, o sea, los penalistas, porque el penalista le encanta eso. Roxin, sí, y Jacobs. Exacto, Jacobs. A ellos les encanta porque como el penalista ve el derecho de otra forma. Entonces, ellos ven todo el daño en términos inmediatos y de esa forma inclusive desestiman la indemnización con el daño remoto. Lo digo así de manera sencilla. Eso tiene
ríos de tinta se pueden escribir al respecto, pero ellos tienen esa visión. Cuando uno entra en pérdida de oportunidad en una materia jurídica, avanza precisamente ese concepto. Entonces, ese es el ejercicio que está haciendo. Total que lo que nosotros queremos es, ojalá tener lucidez y que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia nos dé la mejor respuesta. Y todos ustedes y yo estaremos expectantes con el doctor Francisco Ternera, a quien agradezco. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Gracias. Buen día.